Egunon, buenos días. Ante todo, eskerrik asko, muchas gracias por vuestra puntualidad, por vuestra presencia aquí muy activa, pero especialmente por el trabajo que día a día estáis haciendo para lograr el éxito educativo en todos los ámbitos que significa éxito, aprendizaje instrumental en todas las materias, valores, emociones y algo más importante que las emociones, que son los sentimientos. Y también por los programas que aquí tenéis, como el que nos han explicado, de Amaica School, para que nadie se quede atrás. Yo quiero dar las gracias también, como uno de los miembros o autores de las nuevas masculinidades, a las feministas más importantes del mundo, que son también las principales especialistas en violencia de género, aquí representadas por una de ellas, Lidia Puigvert, porque sin el diálogo igualitario entre feministas y nuevas masculinidades no hubiéramos logrado los planteamientos que, aunque sea un tema que a la mayoría les resulte reciente, ya están avanzando muy seriamente en la superación de los problemas de convivencia de muchos centros educativos. El tema es, pues, prevención de la violencia de género y nuevas masculinidades, y desde luego vamos a dejar un tiempo para debate, si lo queréis, opiniones, críticas, preguntas, y si no lo queréis, seguiremos explicando más sobre el mismo tema si es que no hay preguntas. Como sabéis, la Unión Europea tiene el programa de investigación científica más importante del mundo, de más recursos del mundo, y tiene todo un directorado, toda una consejería dedicado a él, y además ha aumentado sensiblemente sus presupuestos para el periodo 2014-2020. Desde el 1 de enero de este año hay un nuevo objetivo, y es que todas las ciudadanas y ciudadanos tienen que tener a su disposición los conocimientos sobre todos los temas sociales, que abarca desde la economía hasta el arte, que cumplan dos condiciones. Primero, que estén estos conocimientos avalados por la comunidad científica internacional, y que sean los que están generando los mejores resultados en todos los ámbitos sociales. Y la población tiene derecho a que, si yo, por ejemplo, pienso que esos conocimientos avalados por la comunidad científica internacional no son buenos o no hay que hacerlos caso, sino que hay que hacer caso de lo que yo opino, la población tiene derecho a saber que eso es lo que yo opino, pero que la comunidad científica internacional ha avalado otra cosa diferente a la que yo pienso. Y la población tiene derecho a escoger entre lo que yo pienso o entre lo que está avalado científicamente. Se ha empezado por la cuestión social, pero se piensa extender a todos los demás ámbitos, también de otros ámbitos científicos. Y además hay el objetivo no obligatorio, porque esto que digo ahora ya es obligatorio. El objetivo todavía no obligatorio, pero que una coalición que se llama PLOS, con Harvard, Cambridge, la Unión Europea, etcétera, quiere que esto se haga en 10 días. O sea, que a los 10 días de haberse encontrado un nuevo conocimiento, una forma nueva de actuar en el aula que da mejores resultados que lo anterior, que se descubra en Australia, en donde sea, que a los 10 días ya está disponible para todas las personas, las familias, las madres, los abuelos, los propios niños y niñas, no solo el profesorado. Y como sabéis, comunidades de aprendizaje, ya desde febrero del 95 que se empezó aquí, siempre se ha basado en esta idea, que ahora, por suerte, ya es obligatoria a nivel de la Unión Europea. Si hablamos de Included, no es porque lo hayamos dirigido el CREA ha dirigido también otras investigaciones que no tienen el rango que tiene Included. Es porque de la lista de la Unión Europea, de las 10 mejores investigaciones científicas de los últimos tiempos, la única del ámbito social es Included. Por eso la nombramos, no porque la hayamos dirigido nosotros y nosotras, que, como he dicho, hemos dirigido otras que no han obtenido este aval y, por lo tanto, no las explicamos en público. Sabéis que Included ha generado resoluciones, siempre por unanimidad, del Parlamento Europeo,
con igual entusiasmo por parte de todos los grupos parlamentarios y comunicados, etcétera, de diferentes direcciones generales de la Unión Europea. Sabéis también que por nuestro contrato con la Unión Europea no podemos explicar en público algo que no esté avalado como si lo estuviera. Si decimos nuestras opiniones, tenemos que, como he dicho antes, clarificarlo. Por eso todo lo que os vamos a decir y todo lo que os decimos siempre en Comunidades de Aprendizaje está publicado, avalado y publicado por las principales revistas científicas del mundo, la revista de educación de Harvard, primera universidad del mundo, la revista de educación de Cambridge, primera universidad europea, etcétera. Y también es lo que está generando los mejores resultados en la práctica. No son dos cosas distintas. Estar en la comunidad científica y generar mejores resultados en la práctica es lo mismo, porque precisamente la comunidad científica tiene por tarea buscar aquellas actuaciones que generan los mejores resultados en la práctica. Por lo tanto, la referencia no es la prensa, no es la televisión, no es lo que ha sido en un documental. Desgraciadamente, todavía en muchas facultades de educación, en algunos países, se enseñan las cosas en función de un documental de televisión. Se dice, pues los coreanos saben muchas matemáticas, pero se suicidan porque lo ha dicho un documental y es mentira. O se dice, en Finlandia la educación es así porque lo ha dicho otro documental de la televisión, otro. Aquí lo que vale es lo que está avalado científicamente, como en otros ámbitos profesionales. Bueno, hoy no vamos a hablar de los resultados en matemáticas y en lengua y en otras cosas, sino que vamos a hablar de un tema específico, nuevo para algunas de las personas que estáis aquí, que es la prevención de la violencia de género y el papel en esta prevención de las nuevas masculinidades. Ya, como diremos varias veces, la FAPAC, la Federación de AMPAs de Cataluña, 2.200 AMPAs, ya han tomado en su congreso, después de integrarse en la Federación de AMPAs Europea, los compromisos como el siguiente. Pedir siempre la base, se refieren a la base científica de lo que nos dicen, el contraste científico y los resultados educativos contrastados y evaluados. En temas de coeducación, en temas de educación emocional, se están haciendo cosas que no solo no están avaladas científicamente, sino que está avalado científicamente, que promueven la violencia de género y que generan destrucción emocional de los niños y niñas. Pues las familias de Cataluña ya se han movilizado para impedir que eso se haga con sus hijas y sus hijos. El grito «con mi hija no» están pidiendo al profesorado, a otros profesionales que les hacen ese tipo de actividades, que les digan dónde está avalada esa actividad. ¿Dónde está? Que les digan dónde, qué revista científica o qué sitio. Si les dicen no, es que es mi opinión, le dice pues hazlo contigo misma o contigo mismo. No lo hagas con mi hija o mi hijo. Y eso nos permite empezar a entrar en una temática que vamos a ir dialogando con vosotras y vosotros. Lo vamos a hacer desde aquí, Ramón y yo primero, y luego os daremos la voz también a vosotras y vosotros. Veréis que vamos a ir interviniendo de forma compartida en los análisis y argumentos que os vamos a ir dando desde las bases científicas. Y en esa línea, pues yo quiero introducir ya un poco ese contexto, ¿no? esa presión, esa responsabilidad civil que está exigiendo la sociedad y que también nos lleva al ámbito de los sentimientos y de la violencia de género y de cómo superarla, ¿no? Y ahí, pues un poco, qué es lo que está pasando ya aquí en el País Vasco, qué es lo que va a ir sucediendo también, lo que sucede también en otras autonomías, qué está pasando en la sociedad, ¿no? Y un poco, pues aquí tenéis la idea, ¿no? Cómo todas las mujeres y las niñas de aquí del País Vasco tienen derecho a saber cuáles son las teorías y prácticas que, según las evidencias de la comunidad científica internacional, logran superar la violencia de género. Ahí tenemos derecho también nosotras, y este derecho que tenemos a decidir también si se quieren basar en esas evidencias o en las ideas al respecto de tal o cual persona, un poco lo que antes comentaba Ramón, ¿no? Ambos derechos, a saber y a decidir, los están ejerciendo cada vez más mujeres de aquí, del País Vasco, y en el futuro próximo los van a ejercer mucho más, venciendo todas las resistencias que quieren seguir manteniéndolas en la ignorancia, con las gravísimas consecuencias que eso tiene para ellas y para sus hijas, ¿no? Esa realidad, esa
afirmación con la que quería empezar plantea un nuevo espacio para discutir, para analizar, pero también para incorporar todas aquellas voces, ¿no?, de aquellas mujeres, de aquellas familiares que muchas veces cuando hemos trabajado desde la coeducación, desde la violencia de género, desde cómo superarla, desde el sexismo, desde la escuela coeducativa, nunca tuvimos en cuenta, ¿no?, cómo las silenciamos para decidir sobre algunas de nosotras cómo queríamos que fuera todo, ¿no? Y ahí, pues un poco un ejemplo, ¿no?, de cómo algunas voces que se silenciaron desde las bases científicas, en este caso, pues impidieron que una ley que tenemos, de hecho la primera europea, una ley que aplaudimos, puesto que nos permitía un marco de trabajo para superar la violencia de género, nos limitaba a la vez, ¿no? No voy a plantearla para criticarla, pero simplemente para apuntar cómo a veces es importante, siempre es importante tener en cuenta las evidencias científicas, ¿no? Y cómo algunas mujeres en este caso y algunos hombres también, de eso hablaremos cada vez más, estamos ahí tratando de que se abra ese ámbito científico a toda la sociedad, ¿no? Y de hecho, la ley española que tenemos, que debe superar, que trabaja para superar la violencia de género, cometió un error grave, y es que se olvidó de analizar un poco qué decían las evidencias científicas internacionales sobre qué es violencia de género. De hecho, en la ley actual, la que tenemos, sobre la cual podemos trabajar a la hora de denunciar situaciones de acoso o de violencia en el ámbito educativo también, pues nos plantea que solo se considera violencia de género cuando se ejerce por la pareja o la expareja. Claro, eso es una limitación muy grave en el caso de la superación y la prevención de la violencia de género, puesto que impide identificar y darse cuenta de que muchas, y lo veremos luego, de las situaciones en las que empieza y donde se sucede más violencia de género no se produce en el ámbito de la pareja o la expareja, sino que se produce en otro contexto, que es en el de las relaciones esporádicas. No es que solo se produzca ahí, sino que también, y la ley nos impide analizarla desde esa realidad. Y eso repercute, por ejemplo, en el profesorado, cuando a veces se nos dice o reflexionamos sobre que en la escuela estas cosas no pasan, esto pasa luego, o cuando están creciendo, o al margen de la escuela. También sucede en nuestras aulas cuando los niños y las niñas, los chicos y las chicas empiezan a descubrir el deseo, la excitación y la atracción, ¿no? Ahí, en ese contexto, existe un marco de trabajo increíble que a veces pues, la ley no consiguió superar, ¿no? Pero que, puesto que la sociedad civil cada vez tiene más cerca las evidencias científicas, pues cada vez vamos y estamos exigiendo que se contemple y esté presente esa realidad. Y por eso, pues las bases científicas, tenemos muchísimas revistas donde las mujeres, las feministas, las militantes desde el feminismo estamos ya trabajando, no estamos ya solo en las manifestaciones, estamos también en el ámbito científico aportando nuestra voz y nuestros trabajos, nuestros estudios. Aquí tenéis algunas referencias de donde nosotros estamos hablando. Todo lo que os vamos a plantear, todo lo que antes comentaba Ramón, sale de esas evidencias científicas, de esas investigaciones, no solo las nuestras, sino las que nuestras colegas y nuestros colegas llevan trabajando desde hace años y donde se publica lo que se está llevando a cabo actualmente. Y en esa línea, pues aunque muchas de las cosas que quizá presentaremos, algunas os pueden sonar, otras las conocéis muchos, vamos a presentaros también algunos de los últimos análisis que estamos realizando tanto desde el grupo de mujeres como desde las nuevas masculinidades en un diálogo conjunto, ¿no? Vamos a aportaros algunos elementos que os vamos a presentar por primera vez aquí. Tenía que ser en el País Vasco quizá, pero bueno, vamos a permitirlo, ¿no? Aunque algunas siempre nos resistimos a que sea siempre la primera vez aquí. En todo caso, iniciar ese debate o esa presentación con esta idea, ¿no? Siempre ha existido una idea, una ocurrencia basada en que todas las mujeres hemos sido las que hemos luchado en contra de la violencia de género y lo hemos hecho en contra de los hombres, de ese género masculino que nos ha oprimido. Eso es falso, eso es una ocurrencia. Obviamente, el género masculino nos ha oprimido, pero no lo ha hecho en su totalidad, sino que ha sido una parte de ese género masculino, igual que lo ha sido una parte del género femenino, si hablamos desde una concepción binaria. Y tengo que decir también que muchos de los análisis que os vamos a presentar, aunque no son exclusores, van a estar muy representados en relaciones heterosexuales, que son las que hemos trabajado en más profundidad. En ese contexto, pues bueno, aquí tenéis dos imágenes, una de Fuenteovejuna, otra de Vilanova i la Geltrú. Fuenteovejuna no hace falta que la cuente, todos sabemos lo que significa, ¿no? Todos a una, pero Vilanova i la Geltrú algunas la conoceréis, algunos no, ¿no? Iremos introduciéndolo poco a poco, pero sí que representa esa idea de cómo hombres y mujeres, ya desde hace muchísimos años, en momentos históricos donde las mujeres estaban muy oprimidas, hubo voces de mujeres junto con voces de hombres que se rebelaron ante aquellas personas, aquellos hombres que pretendían que las cosas siguieran en su sitio, mandando, oprimiendo y dominando, ¿no? Y ahí, pues bueno, esa idea es importante, tener
esa evidencia, ¿no?, que tenemos en la literatura y en la historia de que siempre hemos estado en luchas conjuntas, hombres y mujeres, en contra de aquellas masculinidades dominantes. Y no solo los hombres, ¿no?, había de todo, sino que también las mujeres, también me imagino que todas y todos reconoceréis esta imagen, ¿no?, mujeres que han representado justo lo contrario de lo que otras mujeres llevamos luchando desde hace años, ¿no? Desde ahí, pues bueno, nunca todas fuimos feministas, ni todas luchamos por la igualdad de géneros, ni todas luchamos contra la violencia de género, ni para superar las masculinidades dominantes, ¿no?, sino que fueron algunas mujeres y fueron algunos hombres los que luchamos conjuntamente en contra de quienes no querían que la igualdad fuera un objetivo y una conquista. Y en esa idea, pues simplemente una cita de Bell Hooks en este caso, podría poner muchas más, también muchísimas, de mujeres, en este caso una teórica feminista muy reconocida en el ámbito americano, donde ella misma reconoce, dejé la cita textual en inglés, ¿no?, cómo algunas veces en momentos muy destructivos, autodestructivos, ella aceptaba una conducta agresiva hacia ella, un abuso verbal e incluso físico, dice, que muchas veces ella misma acepta y reconoce nunca habría aceptado de un amigo o de una amistad, ¿no? Esta cita creo que nos permite también introducir algunas de las temáticas que ahora os presento con este triángulo acosador del que vais a oíros hablar mucho en esta presentación y a partir de ahora, ¿no? ¿Qué significa este triángulo acosador? Ese derecho de pernada en el feudalismo que hemos denominado y que luego iremos presentando de formas diversas, ¿no? Este triángulo siempre ha existido y lo hemos analizado muchísimo desde el feminismo, como luego comprobaréis, ¿no? Un hombre dominante, acosador, violento, que trata de mantener oprimida y oprimido a una mujer a la que no deja liberar, a la que obliga, en este caso, al derecho de pernada, pero podríamos poner otros ejemplos, y al que, en la misma línea, mantiene a un hombre oprimido. En el caso de Vilanova y Geltrú, por ejemplo, la historia explica cómo fue una pareja donde la mujer estaba obligada a pasar la primera noche con el señor feudal, el derecho de pernada, y en base a su idea de amor ideal, decidieron que iban a luchar contra esa opresión de un hombre dominante, el señor feudal en ese caso, y lo que hicieron fue marcharse, ¿no?, rebelarse ante esa dominación, ambos, ¿no?, rompiendo tanto con la opresión que sufría la mujer como la opresión que el hombre debía aceptar al tener que verse obligado a que su mujer pasara la primera noche con el señor feudal, ¿no? Este es el triángulo acosador del que vamos a hablar y el que sería la base de muchas de las violencias de género que luego veremos cómo se concretan también y se socializan en nuestras escuelas, ¿no? Esta es la base muchas veces y de lo que es la violencia de género que sufren actualmente también muchas y muchos adolescentes. A nivel educativo, en cada uno de nuestros centros o otros proyectos que estemos, es muy importante no caer en ese pensamiento binario que ya las feministas habían criticado muchísimas veces, ¿no? No decirles los niños sois los opresores, ¿no?, y las niñas sois las oprimidas. Eso no es verdad, nunca ha sido verdad. Como ha dicho Lidia, en ningún hecho de la historia de la humanidad se ha producido esa situación. Conviene distinguir entre tres tipos de masculinidades. Las dos tradicionales, que han sido la dominante, representada en el triángulo acosador que Lidia decía, y la masculinidad tradicional oprimida. Siempre ha habido hombres oprimidos en todas nuestras aulas. Hay niños y niñas que tienden a ser dominantes, como los llama Yale, la Universidad de Yale, los matones, y hay otros que están oprimidos por esos hombres, que no solo oprimen a las mujeres, sino que oprimen también a esos niños. Y hemos de tener cuidado, como luego veremos, de no estar fomentando esa opresión. Hay que reforzar a esos niños que no son dominantes y que a veces les creamos inseguridad con discursos que no tienen ninguna evidencia histórica. Como ya ha dicho ella, siempre ha habido luchas conjuntas de mujeres conjuntamente con hombres de masculinidades tradicionales hasta ese momento oprimidas, porque el tercer tipo de masculinidad es la nueva masculinidad alternativa, contra hombres de masculinidades tradicionales dominantes. De hecho, las actuales nuevas masculinidades alternativas son herederas de las anteriores oprimidas que se rebelaron conjuntamente contra las dominantes. Esa rebelión no ha parado de crecer, pero en estos momentos está habiendo una onda mundial
pues más empezada en California, etcétera, pero se está extendiendo por todo el mundo y está atravesando cada vez más nuestros centros educativos. Por lo tanto, estas nuevas masculinidades alternativas no quieren ser dominantes, pero tampoco quieren ser oprimidas. Quieren solo relaciones de igualdad con todo el mundo, con otros hombres y también con las mujeres. Ya hay autores y autoras, alguno ha cambiado de género también, importantes en este tema, y ya hay unas cuantas revistas científicas. Cuando hablamos de revistas científicas ya sabéis que no nos referimos a las revistas que por aquí os consideran muchas veces científicas, sino a las que tienen la evaluación como científicas de la comunidad científica internacional. Por ejemplo, el Journal Citation Reports como la principal clasificación, o otras que están tratando este tema y que desgraciadamente hasta ahora se han tenido poco en cuenta en nuestros centros educativos. Muy bien, pues vamos a ir entrando un poco en lo que sería la reflexión o lo que podría ser, ¿no?, el trabajo de identificar eso luego en nuestras aulas y en nuestras escuelas, ¿no?, y cómo prevenir o cómo romper con esa opresión, ¿no? Aquí tenéis otra vez el triángulo acosador, pero esta vez lo vamos a ver desde otra perspectiva, ¿no? Antes lo veíamos desde el feudalismo, ¿no?, desde la imagen de quién oprimía y a quién oprimía. Ahora lo vamos a ver desde la doble moral. Creo que esto tampoco merece mucha explicación, aunque sí voy a centrarme en algunas cosas de este triángulo de aquí, ¿no? Desde el feminismo, yo creo que históricamente, ya cuando yo empecé a militar, el debate, la lucha estaba hacia esta realidad de aquí, hasta esta doble moral, hacia este triángulo donde existía un hombre dominante que decidía dónde nos colocaba a las mujeres, en esposas o en prostitutas. Ese era un poco el debate y la lucha, ¿no?, nuestra preocupación de romper precisamente con esa doble moral, ¿no?, que ejercían los hombres dominantes, solo los dominantes, hacia las mujeres, ¿no?, donde querían colocarnos, encasillarnos y desde ahí seguir oprimiéndonos, tanto a un lado como al otro. Si nos colocaban como esposas, pues simplemente quitándonos toda una cantidad de posibilidades en nuestra vida, y si nos colocaban como prostitutas, pues lo mismo, ¿no? Nos eliminaban cantidad de situaciones, características, ¿no?, que también formaban parte de nuestra feminidad. Este triángulo es el que quisimos romper durante mucho tiempo, también vinculado a esta realidad, que quizá no es tan conocida, pero que forma parte de lo que estamos planteando, ¿no? Por un lado tenemos la doble moral, y por otro tenemos la otra cara de la doble moral, ¿no?, que estaría vinculada a lo de las masculinidades que hoy estábamos contando. Existe un hombre dominante, siempre en la parte de arriba, ¿no?, el más visibilizado, el que en las aulas, pues normalmente a quien llamamos más la atención y que luego cuando hablamos con algún profesorado siempre nos dice es que es cierto, ¿no?, es a quien más visibilizamos, es de quien más hablamos, pero también es cuando están en el aula de quien decimos, ese chaval sí que es espabilado, ¿no? Hablamos de ese dominante, ¿no? Y en el otro lado encontraríamos, ¿no?, ahí en la parte de sumisión a la mujer y al hombre oprimido, ¿no?, en esa otra cara de la doble moral. Esa realidad de aquellas mujeres que se ven obligadas también a escoger o que plantean también la elección entre ambas realidades, ¿no? Y eso nos lleva a un debate que sí hemos hablado muchas veces, algunas veces, que quizá conoceréis, pero que es importante tenerlo claro y saber por qué lo relacionamos con este triángulo acosador, ¿no?, y con esta realidad del hombre dominante, la mujer y el hombre oprimido, ¿no? ¿Qué ocurre? La cita es clara, la usamos muchas veces para explicar la diferencia entre el lenguaje de la ética y el lenguaje del deseo, ¿no? Cuando una niña nos dice, mis papás me dicen que me case con un chico bueno, el oprimido, y yo les hago mucho caso, hasta que me tenga que casar me dedico a divertirme con chicos malos, los dominantes, ¿no? Esta cita es muy clara, ¿no?, y eso nos permite entender o relacionarlo con lo que luego ocurre, ¿no? A quién se dota de atractivo y a quién se le quita todo lo atractivo. Y luego por qué las niñas y las adolescentes interpretan qué es lo pasional y qué es lo divertido en las relaciones que buscan. Y cómo confunden o cómo se llega luego o cómo nos asustamos cuando leemos en las noticias realidades como la de Marta del Castillo con su asesino, ¿no? Y nos sorprende, aunque si entendemos, analizamos la frase y entendemos el triángulo acosador, podemos llegar a entender por qué, ¿no?, este chaval, una vez él mismo confesó que había asesinado a Marta del Castillo, luego empezó a recibir cartas de amor, cartas de personas, de chicas, que le daban su apoyo y
reconocían la admiración que sentían con él. O por qué a ese mismo chico luego se le abrió, este asesino, masculinidad dominante, se le abrió un blog en internet de fans que decían cosas como las que tenéis aquí, ¿no? Recibía mensajes como eres muy guapo y estoy enamorada de ti, me gustaría conocerte, ¿no? Quizá si analizamos el triángulo acosador podemos entender por qué suceden cosas como estas. O por qué, por ejemplo, en este otro caso que quizá conoceréis menos, Joana Casas, asesinada en manos de Víctor Gingolani, cuya hermana en el juicio estuvo explicando lo que había ocurrido, un tiempo después explicó que se iba a casar con el asesino de su hermana y decía: no me caso con el asesino de mi hermana, sino con el hombre al que quiero. Formaremos una familia y tendremos hijos. Si entendemos el triángulo acosador, de dónde se sitúa la masculinidad tradicional dominante, la mujer y el hombre oprimido, podemos llegar a entender por qué pasan y suceden situaciones como esta, y en ese caso podemos llegar a entender cómo superarlas, ¿no? Cómo entender que una adolescente nos pueda decir que mientras sea jovencita y tenga tiempo para divertirse, lo hará con los chicos malos y que luego olvidará todo eso y buscará un chico bueno. Mientras esto siga siendo así, difícilmente podemos prevenir la violencia de género. Por lo tanto, la masculinidad tradicional dominante y la masculinidad tradicional oprimida son simplemente dos caras de la misma moneda de ese triángulo acosador. Si desde la educación y a veces desde programas de educación y de educación emocional educamos a los niños para que sean muy dentro de masculinidad tradicional oprimida, por ejemplo, muy favorables a hacer trabajo doméstico, pero inseguros e incapaces de generar deseo, estamos fomentando la violencia de género. Estamos reforzando a los niños de masculinidades tradicionales dominantes y estamos empeorando la situación según todas las evidencias científicas internacionales. Nos referimos al feminismo internacional, nos referimos a las evidencias científicas internacionales, no por aquí lo que con esos nombres a veces se llama. La superación de la violencia de género no se puede hacer, no se ha hecho nunca en ningún centro educativo, nunca se ha logrado sin romper ese triángulo acosador. Todas las luchas, ya se ha dicho, contra la violencia de género las llevan conjuntamente mujeres y hombres de nuevas masculinidades alternativas. En toda lucha contra la violencia de género, en todo lugar, siempre aparecen mujeres valientes y hombres igualitarios seguros de sí mismos, fuertes y que se atreven a acabar y a luchar contra esta situación, sea en un aula de preescolar o sea en el ambiente universitario, donde os puedo asegurar que hay que ser hombres muy fuertes para atreverse a romper el silencio sobre la violencia de género en las universidades del Estado español. Los hombres de nuevas masculinidades alternativas están siendo imprescindibles en la superación de la violencia de género conjuntamente con las mujeres. Y los hombres de nuevas masculinidades alternativas son muy seguros. Eso de endiosar al niño inseguro, al niño débil, porque se supone que así no será un niño dominante, es nefasto. Es el complemento ideal para el niño dominante. Esos que son igualitarios son los que, como dice Yale, hay que reforzar y son la mayoría de niños. Y hay que frenar a los otros, hay que frenar a los matones. Si no cambiamos al mismo tiempo el lenguaje de la ética y el lenguaje del deseo, estamos creando problemas de convivencia y estamos creando más opresión. Si logramos que los niños hagan trabajo doméstico, pero no despierten nada desde el lenguaje del deseo, estamos empeorando el problema. Si con planteamientos reducidos al lenguaje de la ética se forman hombres igualitarios que no generan deseo y los hombres dominantes sí, no hay cambio ni superación de la violencia de género. Hay hombres igualitarios que crean
y hacen trabajo doméstico, y que generan también muchas reacciones desde el lenguaje del deseo. Y eso, la importancia de superar, ¿no?, la dicotomía entre el lenguaje de la ética, lo que conviene, ¿no?, cuando les decimos seamos maestras, maestros, seamos madres, y nos viene una niña, nos viene la niña y nos dice, pues a mí en la escuela, y le decimos, no, que ese niño ya sabes que no es majo, no, ese no, pero a la vez, cuando hablamos con las maestras o hablamos con nuestras compañeras, nuestras amigas, fomentamos, pues mi hija ya me dice que tiene 4 novites, y no nos fijamos en cómo son esos novites, pues obviamente tampoco estamos contribuyendo a que esa niña pueda ejercer con libertad luego una elección mucho más libre que la que han ejercido hasta ahora las niñas en su vida diaria, ¿no?, a través de esa opresión, ya sea por el hombre dominante o por el hombre oprimido, ¿no? Y ahí está el lenguaje de la ética, ¿no?, en cómo reflexionamos y rompemos con esa ética, no por el hecho de no tenerla, sino por la de vincularla al deseo y a la atracción, ¿no? Esa es la clave, y eso lo conseguimos si trabajamos conjuntamente todas las madres, las niñas, ¿no?, las familiares, pero también lo hacemos con todos esos hombres de las nuevas masculinidades alternativas, ¿no?, lo hacemos conjuntamente. Y en esa línea, pues toda la batalla internacional en el ámbito científico está centrada en cómo superar, identificar, analizar qué ocurre en aquellos espacios donde históricamente, vamos a hablar desde el feminismo, nunca nos fijamos. Es decir, desde el feminismo siempre entendimos que la violencia doméstica se producía en el ámbito de la pareja y que era el marido el que la ejercía libremente porque tenía total libertad para hacerlo en ese ámbito doméstico, ¿no? Eso está a nivel científico muy separado, también lo está a nivel de realidad y de vida cotidiana. Todo el mundo sabemos, todos lo sabemos, aquí todo el mundo es profesorado, sabemos cómo se hablan los chicos y las chicas en el aula, cuando salen. Todos sabemos si nuestros hijos e hijas cuando salen a divertirse están pensando en su futuro marido o en qué están pensando. Podemos verlo o no verlo, pero lo sabemos, ¿no? Y de eso estamos hablando. Y cuando a nivel internacional se está hablando de evidencias científicas y de dating violence, están hablando de eso. La violencia no se produce en el ámbito doméstico única ni exclusivamente. Esa idea que desde el feminismo despertamos hace años de que cuando las mujeres tengamos títulos universitarios, independencia económica, estudios, libertad para escoger, lo tenemos todo eso, todo. Y sin embargo, siguen existiendo adolescentes que abren un blog en Internet para dedicárselo a un asesino. Y siguen habiendo estudiantes que van a ver una película como 3 metros sobre el cielo y salen de la película diciendo, yo por un tío así hago lo que haga falta. Y tenemos profesoras y profesoras que en las aulas cuestionan a las madres porque sus hijos no quieren jugar a fútbol con los otros niños y niñas o no quieren jugar con los niños simplemente, prefieren ir con las niñas. Y les cuestionan a las familias, bueno, quizá no pasa nada, pero no sé, que lo sepas. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre ahí? El dating violence a nivel internacional lo que nos está planteando es precisamente toda la violencia que se produce fuera del ámbito doméstico, es decir, en las relaciones esporádicas que pueden tener los chicos y las chicas, ¿no? Y ahí, pues, algunos de los datos, pero las conclusiones, lo que están diciendo a nivel internacional, y eso coincide plenamente con los datos que tenemos también en España, en las diferentes comunidades, donde vemos claramente cómo el número de adolescentes que sufren violencia de género aumenta. Algo estaremos haciendo mal, algo tendremos que cuestionarnos, ¿no? Algo no habremos enfocado correctamente, ¿no? Ese triángulo acosador del que tratamos de explicaros hoy. En esa línea, pues, bien, vamos a ver algunas de las cosas que pasan, ¿no? Dentro del triángulo acosador, pues tenemos una serie de discursos. Como ha existido, ha dominado la socialización, la realidad, la vida cotidiana de todas las personas, o de la mayoría de personas, aunque es cierto, y quiero decirlo, no todo el mundo, por suerte, forma parte de ese triángulo acosador, no todo el mundo, pero sí es cierto que socialmente presiona a todo el mundo. Hay gente más inteligente y gente menos inteligente, hay gente que tiene más suerte porque dota de más herramientas para saber dónde elegir y gente a la que le tenemos que dar esas herramientas, ¿no? De lo que se trata ahora es precisamente de que os presentemos esas herramientas para que luego en los centros los niños y las niñas cada vez tengan más elementos para escoger, ¿no? Y ahí, pues, ¿cuál sería el discurso acosador que muchas veces desde algunas partes del feminismo se ha lanzado, ¿no? Esta idea de que a las mujeres siempre se las ha tenido recluidas en casa, esa idea del ama de casa, de la esposa cerrada en casa, y que eso es un poco, ¿no?, esa idea de esa opresión es la que ejerce y la que lleva luego a que la mujer pueda sufrir por parte de su compañero o compañera, en este caso compañero, la violencia de género, ¿no? Ese discurso acosador que plantea que todo lo que pasa fuera de casa es liberador. Ese discurso transgresor
ocurrente que hemos visto ya en el siglo XXI, que nos ha llevado no solo a que la violencia de género no disminuya, sino a que aumente. En que nuestros discursos, algunos de nuestros discursos, sigan manteniendo, alimentando, reproduciendo y favoreciendo que siga existiendo la violencia de género entre chicos y chicas en este caso, ¿no? Y que ocurran cosas como la que tenéis ahí, ¿no?, en esa fotografía, donde esto es un Lloret de Mar, quizá os sonará, ¿no?, pero yo una vez que venía de Alemania me encontré con un grupo de alemanes que venían de vacaciones, iban a Lloret y todos llevaban una samarreta, ¿no?, Lloret de Mar, fucking place, no os voy a traducir, pero si sabéis un poco de inglés sabréis de qué va, ¿no? Bueno, precisamente, pues ¿qué hace una chica italiana en un pueblo como Lloret de Mar? Obviamente, a liberarse, ¿no?, a vivir un poco lo que la ha reprimido, pues esa realidad de un mundo tradicional en el que la mujer está encasillada, la obligan a estar en casa, libérate, vete a Lloret de Mar y diviértete, ¿no? Bueno, pues esta chica acabó muerta en un container cerca de una discoteca en Lloret de Mar. ¿Este es el futuro liberador para nuestras hijas e hijos? ¿Esto es lo que queremos que hagan nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Esa es la liberación que pretendemos desde el feminismo? Yo creo que habría que cuestionarse un poco si realmente este discurso acosador nos mantiene y nos alimenta la liberación en el caso de las mujeres, ¿no? Más referentes que luego podemos entrar y discutir, ¿no? Por ejemplo, en una manifestación, os pongo la fecha, 25 de noviembre del 2012, hace muy poquito, en mi ciudad, ¿vale? En mi ciudad, no era Bilbao, ¿no? Aquí en Bilbao estas cosas no deben pasar, pero en Barcelona, algunas feministas, y pongo feministas entre comillas, porque bueno, sí es cierto que el movimiento feminista durante muchos años luchamos y lucharon para que algunas estemos donde estamos ahora, ¿no? Pero también es cierto que muchas cosas no se trabajaron o se trabajaron en la línea contraria, ¿no? Asumiendo esa doble moral masculina que tanto criticamos, ¿no? Y ahí algunas feministas, como podéis comprobar aquí, gritaban mucho y con gran enfado de muchas de las que también estábamos allí, que nos consideramos muy feministas, pero muy diversas también. Ellas gritaban, todos somos putas y podemos serlo más. Un lema, yo creo, que bastante conocido en algunas manifestaciones pretendidamente muy liberadoras. Todas somos putas y podemos serlo más. Bueno, pues yo no comparto para nada esto, ni quiero formar parte de un triángulo acosador que me perpetúa en una situación que debo ser esposa o prostituta o que perpetúa a mis compañeros porque deben ser dominados o dominantes. Este sería un poco el planteamiento. Y de ahí las consecuencias en las chicas y adolescentes, ¿no? En este caso, esto es una cita literal de un adolescente de una de las investigaciones que hemos llevado a cabo desde hace varios años, que nos decía, yo creo que ahora se ha liado con eso de que la mujer ahora también puede. Yo creo que se ha liado con eso de, bueno, pues lo hago, que en el fondo, a lo mejor, no te apetece. ¿Por qué hablamos de discurso acosador? Porque muchas adolescentes acaban entendiendo que la forma de ser guays, de liberarse, de ser feministas, es esa, dentro del triángulo acosador, pasando de ser las esposas a ser las prostitutas. Eso no libera, eso sigue oprimiendo, ¿no? Y eso es lo que las investigaciones están planteando. Y aquí, pues otro ejemplo, este caso ya directamente vinculado a una realidad en un centro de secundaria, ¿no? Donde durante varios años, como veis, en este caso 3 cursos de coeducación con esas chicas y chicos, se señalaba, y vamos a ir entrando en materia, se señalaba cómo el amor romántico y los cuentos de princesas eran los causantes de la violencia de género. ¿Vale? Luego veremos qué relación tiene todo esto, pero ahí está. Nos oprime, no nos libera, ¿no? El amor romántico nos mantiene en una posición de dominadas, hay que liberarse, y liberarse significa romper, cuestionar, rechazar el amor romántico, el amor ideal y buscar lo que a nivel internacional ya se sabe que es dating violence. Luego perfilaremos un poco para que no haya confusiones. En todo caso, 3 alumnas de este centro de secundario de 15 años salieron de marcha un viernes y en Internet colgaron. Una de ellas colgó este mensaje a las otras 2. Ya sabéis lo que nos dicen, que no somos princesas, que somos putas, a por ellos. Bueno, habría que ver quién son ellos.
Y os digo yo que son los dominados, ¿no? En ese caso, bueno, la violencia machista está claro, ¿no? Y ahí sí que vamos entrando en esa diferencia entre dominante, opresor, oprimido. La violencia machista no la genera la duración de una relación, no la provoca el hecho de que una mujer escoja una relación estable o una relación esporádica. La problemática, la violencia de género no la define el tipo de relación, la define cuál es la persona que escogemos para esa relación. La define el perfil, el tipo de, en este caso, si es una mujer, el tipo de hombre que escoge para mantener esa relación. Y dependiendo de esa elección, va a existir o no violencia de género, como veis en esta imagen, donde la excitación se sitúa en la violencia, ¿no? Un poco cuando hablábamos de la ética del lenguaje del deseo, o en muchas de las citas que hemos usado muchas veces, donde se coloca, ¿no?, en los medios de comunicación, en la prensa, los golfos, los canallas, los seductores nates, los protas de las series, los antihéroes arrasan. Enamórate del malo, ese es el discurso de ese triángulo arrasador. O muchas de las citas, que no voy a leeros, donde se plantea precisamente ese cuestionamiento de quién gusta y cómo gustan, o cómo se sitúa el atractivo muchas veces en quién domina. En las investigaciones con niños y chicos, de primaria, de secundaria, de bachillerato, pues encontramos en la mayoría de niños, por ejemplo de la ESO, un gran despiste y una gran desorientación. En los niños que quieren ser igualitarios, tal como les planteamos en nuestros programas de educación en valores, en diferentes programas, ven que no les funciona, y están terriblemente desorientados y están con una inseguridad tremenda. Claro, podríamos decir, esta inseguridad es normal en esta sociedad, con esos medios de comunicación que fomentan todo eso. Lo triste es que hay actuaciones educativas que se presentan como igualitarias, como de valores, y están fomentando y remachando más esa inseguridad. Que lo hagan los medios no extraña en Europa, no extraña. También lo hacen los medios europeos, pero que lo hagamos en programas educativos, eso sí que extraña mucho en Bruselas. Extraña mucho que estemos fomentando esa misma inseguridad. Por eso este adolescente, por ejemplo, dice: yo ayudo en las tareas domésticas, trato bien a las chicas, pero entonces, ¿por qué mi novia me ha dejado por un chico que no hace tareas domésticas, se ríe de quien las hace y trata fatal a las chicas? Otro adolescente que nos dice: los chicos buenos son los que les gustan sus novias. Los chicos malos somos los que ponemos a gusto a sus novias. Estos se sienten seguros. En el fondo no, cuando investigamos más a fondo no, pero actúan como si fueran seguros. Mientras, como dice Yale, no frenemos a estos y no potenciemos a estos, no estamos superando ni la desigualdad de género ni la violencia de género. Si encima a estos les echamos la culpa de lo que han hecho los matones, si decimos los hombres a lo largo de la historia, si decimos los niños oprimen a las niñas, estamos remachando, ampliando la desigualdad de género y estamos fomentando la violencia de género, el aumento. Con eso que extraña muchísimo, que nos han pedido la comunidad científica que investiguemos en el Estado español lo que ella ha dicho del asesino de Marta del Castillo, pero no es solo el asesino de Marta del Castillo. Cada vez que un chico en el Estado español mata a una chica, rápidamente se crea un club de fans por internet, lo podéis ver por internet, que le piden rollo sexual, etc. ¿Cómo es posible? ¿Qué está haciendo la educación para no estar frenando esta situación? Pues sí, estamos haciendo cosas. Por ejemplo, las universidades. Las universidades del Estado español están llenas de trabajos sobre cómo el amor romántico genera violencia de género. Ya hablará luego Lidia de eso. No hay trabajos sobre cómo lo que la comunidad científica ha demostrado que genera violencia de género, generan violencia de género. 50 sombras de Rey es reciente, solo han aparecido 3 artículos de las revistas científicas, el primero de ellos de Sanidad, del primer cuartil, demostrando que ha generado muertas, por ejemplo. Pero el perfume, que es la historia de un asesino, lo dice desde el título,
Es tan sincero este título como la canción que cambió radicalmente las comunicaciones por Internet de las niñas de 8 años del Estado español y que decía antes muerta que sencilla. Lo dejaba clarísimo. No se le puede acusar de faltas de sinceridad, tampoco se le puede acusar de falta de eficacia. Lo consiguió. Las comunicaciones por Internet de las niñas de 8 años en aquella época cambiaron radicalmente. Ya sabéis de otras charlas que yo he puesto comunicaciones por chat de 8 años anteriores a esa canción y después, pues el perfume igual. Lo dice claro, historia de un asesino, es un asesino en serie de mujeres. Y ahí se le presenta como deseable, y no hay trabajos en las universidades del Estado español sobre cómo eso crea violencia de género. Y sin embargo, el amor ideal que la comunidad científica internacional ha presentado como gran elemento preventivo de la violencia de género, las universidades del Estado español se han llenado de trabajos de decir lo contrario sin demostrar absolutamente nada. O 3 metros sobre el cielo. 3 metros sobre el cielo, que es la película, el libro lo leyó poca gente, que más violencia de género ha creado en los centros educativos de clase media alta. En el mismo centro donde se grabó, en un centro de Barcelona, de clase alta, donde se grabó la película, pues allí todas las adolescentes de 14 años empezaron a decir, y eso está en abierto por Internet en gran parte, ¿has tenido ya un 3 metros sobre el cielo o todavía no? Pobre de la que no lo había tenido. Pobre, se le llamaba de todo. Y tener un 3 metros sobre el cielo, como sabéis, es enrollarte con un motero que pega a los demás y luego te pega a ti. No hay trabajos en las universidades del Estado español sobre eso, no hay. Están orientados en lo contrario a lo que dice la comunidad científica internacional que hay que hacer. Es como si estuviéramos dando las medicinas que la OMS, Organización Mundial de Salud, dice que no se dé, que se ha demostrado que agrava el problema. Pues con este triángulo acosador, el que hace el trabajo doméstico, no lo desea nadie, el asesino en serie que se presenta como deseable, desde luego esto no es coeducación. Será con comillas coeducación, pero no es comunicación. Como el feminismo con comillas no es feminismo, es utilizar una palabra para lo contrario a lo que significa a nivel internacional. Revista de Sociología de primer cuartil de Journal Citation Reports, publicación reciente con una amplísima encuesta, 2013. Cuando los hombres hacen más trabajo doméstico, hay una frecuencia sexual más baja. Esto no está desagregado. Tranquilos, tranquilas. Si desagregamos eso por masculinidades tradicionales oprimidas y nuevas masculinidades alternativas, ya no pasa eso. Las nuevas masculinidades alternativas hacen trabajo doméstico y tienen todas las relaciones sexuales que quieren, por si había alguien intranquilo. Bien, ¿y eso a qué nos lleva un poco, no? Como antes comentábamos, ese triángulo acosador del que hablábamos, ¿no?, y del que estamos hablando, plantea muchas veces entender, ¿no?, al menos desde el feminismo, lo han hecho algunas feministas, plantear como uno de los motivos, y de hecho se plantea así, yo lo he discutido en muchos espacios y pienso seguir haciéndolo en muchos más, pero se ha planteado, existe un discurso, existe literatura en el contexto español donde se defiende que la antesala de la violencia de género es esto. Y yo me pregunto, ¿qué relación tiene esto con la violencia de género? Y eso se lo pregunta la comunidad científica internacional. Ahora no estamos hablando de sexismo, no estamos hablando de actualizar los modelos, estamos hablando de violencia de género, ¿no? El primer que habría que preguntarse es, fíjate, ¿qué entiende la comunidad científica internacional por violencia de género? Y luego analiza eso en los cuentos de princesas, príncipes y busca en algún sitio donde el príncipe desprecia, pega, abusa o maltrata de la princesa. Estamos hablando de eso. Igual que cuando hablamos de 50 sombras de Grey o hablamos del perfume, hablamos de violencia de género.
Y aquí es donde acaban viendo todas las críticas y parece que a las niñas que creen en el amor romántico que conllevan los cuentos, ¿no? o creen o quieren ser princesas, se les dice, como a esas chicas del instituto, que eso no. Es decir, no es solo, y quiero insistir en eso, que ese discurso está porque históricamente viene y estuvo presente, sino cómo lo alimentamos desde el conocimiento, muchas veces, desde el desconocimiento, muchas otras, en las aulas, ¿no? y en las familias. Entonces, bueno, deciros simplemente pues que los datos científicos que existen cuando buscamos en la literatura científica la relación directa entre violencia de género y amor romántico o amor ideal, como queréis llamarle. Cuando buscamos la vinculación, esa antesala de la que se habla en el contexto español, que es el inicio de la violencia de género, cuando buscamos eso, lo que encontramos no es solo que no lo es, sino que es todo lo contrario, que aquellas chicas que no vinculan el amor ideal con la violencia de género, es decir, las que creen en el amor romántico, en el amor ideal, son las que más posibilidades tienen de defenderse ante una situación de violencia de género. Son las que más elementos y herramientas tienen para escoger bien, porque tienen ese ideal y porque en ese ideal no existe la violencia de género. En el amor romántico, en el amor ideal, no existe la violencia de género, no forma parte de ello. Y eso permite a las niñas, cuando les contamos y les defendemos el amor romántico, permite darles argumentos y fuerza para rechazar muchas cosas que ven en las relaciones esporádicas, que les dicen que las van a liberar, pero en las que existe desprecio. Cuando una chica decide, porque recibe presión por parte de sus amigas, enrollarse con un chico a que no le apetece, pero que parece que si no lo hace le van a decir que es una reprimida o una frígida o que está pasada de moda o es una anticuada, cuando decide hacerlo y luego ese chaval la ve y le gira la cara o se ríe de ella con sus amigos explicando lo que había hecho con ella, sus compañeras le dicen, no te preocupes, esto funciona así. Siglo XXI. Bien, no creo que fuera lo que inicialmente siempre hemos luchado desde el feminismo, ¿no? La liberación. En todo caso, no hemos encontrado ninguna, y hemos buscado en muchas revistas científicas, ninguna relación directa donde se defienda que socializarse en el amor ideal provoque violencia de género. Ninguna referencia científica en eso, sino todo lo contrario, que es lo que ya os he contado, ¿no? Justo lo contrario. Crean oportunidades a las adolescentes para construir un amor romántico que inspire igualdad, nuevas emociones y actitudes alejadas de la violencia, ¿no? Ahora bien, claro, amor romántico, amor ideal, estamos en el siglo XXI. ¿Qué nos dicen las investigaciones? ¿Qué plantean? ¿Qué proponen? ¿Qué muestran a partir de las voces de los chicos y las chicas, a partir de la literatura científica que hay? Nos dicen, el amor ideal no sigue un modelo único, no es heterosexual o monogámico o para siempre. El amor ideal es diverso. Esa es la idea que se plantea desde el debate científico e internacional. Y un montón de citas de las investigaciones que tenemos recogidas de las chicas, en este caso chicas, que plantean pues, qué implica o qué ha supuesto en sus vidas, en esa historia que han vivido, en ese despertar en las relaciones afectivos sexuales, el creer o el no creer en la idea de amor romántico. Y en todas las citas, si creían en el amor romántico, en el amor ideal, les permitieron escoger, no tener, no reprimir las relaciones afectivos sexuales, no enrollarse, no, eso no. Se enrollaron, pero escogieron a personas, a hombres de modernidad alternativa, que nunca las despreciarán ni nunca van a reírse o a tratarlas mal, ¿no? Y ahí tenemos recogidas un montón de citas que lo plantean. En todo caso, sí que también la comunidad científica nos dice esto, ¿no? Cómo el primer aprendizaje amoroso es el que incide más en las relaciones siguientes. Esta idea también es muy importante, que la controlemos, que la sepamos, que la identifiquemos desde las aulas, ¿no? El primer aprendizaje amoroso es el que más incide en las siguientes relaciones. Cuando esa chavala nos decía, mientras busco al hombre bueno, me divierto divertirme con los malos, como diciendo, luego ya paso a otra fase de mi vida, eso es falso, porque ya esa chica se habrá socializado en una atracción hacia la violencia, que hará más difícil que luego sepa encontrar un hombre igualitario que la excite. Y porque esos hombres igualitarios, alternativos, no van a querer estar con ella. Y eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí, ese es el planteamiento de los hombres de nuevas masculinidades alternativas a nivel mundial, ¿no? Y es que no quieren ser
No quieren tener una mujer que sea el reposo del guerrero, ¿no?, que el grito de los años 70, pero tampoco quieren tener una mujer para la cual ellos sean el reposo de la guerrera. Se les ha machacado mucho a los niños en nuestras escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de eso que comentaba Lidia, digamos, anteriormente, las ocurrencias, por ejemplo, de la ley del 2004, debido a quienes asesoraban no entraban ni 10 minutos en Internet a consultar, por ejemplo, Violence Against Women, donde han publicado Lidia, entre otras, y que es la primera del mundo en estos temas. Las ocurrencias han sido terribles también para los niños. Una de las ocurrencias, diferente a la que ella ha dicho, pero hay muchas allí, es en el entorno de elaboración de la ley que los niños que son hijos de hombres maltratadores tienen tendencia a convertirse en maltratadores. Las evidencias científicas no avalan eso, no avalan esa relación. Al contrario, lo que avalan es que lo que crea esa unión entre violencia y excitación son las primeras relaciones que se tienen, los primeros acercamientos, y que no son a los 16 ni a los 12, sino que ya son en estos momentos mucho antes. Pero es que cuando lanzamos esa ocurrencia, y está por ahí en documentos pedagógicos, etcétera, el niño que está viviendo en un domicilio donde su padre maltrata a su madre, o el compañero de su padre maltrata a su madre, además de que está siendo oprimido por esa situación, además que está en peligro de muerte, porque no solo mueren las mujeres, sino que mueren los niños y las niñas. Ese discurso ocurrente, irresponsable, que no solo hay que ser poco científico, sino poco humano y humana para mantenerlo, les está situando ante sus compañeros y compañeras como posible maltratador en el futuro. Hay que acabar con esas falsedades, que no solo son irresponsabilidades científicamente, normalmente por profesorado universitario como yo, sino que son terriblemente responsables humanamente. Donde se forman las primeras actitudes es en las primeras relaciones, no en el sentido de estables, normalmente son esporádicas, en las primeras. Entonces, los hombres de nuevas masculinidades no quieren ser oprimidos, no son el reposo de ninguna guerrera. Lo que plantean es distinto, no quieren ser ninguno de estos dos, ni el motero que pega a su chica, ni el que hace mucho trabajo doméstico, pero no genera absolutamente ningún deseo. Os explico un relato, de adolescentes ya en edad de bachillerato. Un chaval de masculinidad tradicional oprimida le dice a su pareja: comprendo el mal que te hacen mis contradicciones por ser hombre y que eso haga que a veces no estés encantada de verme. Habla con su amigo y su amigo le dice, su amigo no es exactamente nueva masculinidad alternativa, pero está en ese camino. Le dice a su amigo: me ha engañado con Tony, pero tengo yo la culpa, porque últimamente he descuidado el trabajo doméstico y se ha desilusionado. La célebre idea de los micromachismos. ¿Cuántos problemas de violencia de género está creando la ocurrencia de los micromachismos? Si queréis luego lo discutimos. Y el amigo le dice: pero si Tony no ha hecho nunca ni unos espaguetis y forzó a aquella portuguesa en el coche. Y viene la respuesta del masculinidad tradicional oprimida y le dice: ya, pero fue solo una noche y Tony es más experto sexualmente que yo. Ha habido gritos que han sido terribles. Por ejemplo, aquel de no hay ninguna mujer frígida, hay hombres inexpertos. Lo primero es verdad, lo segundo es terrible, terrible, y crea muchísimo ensalzamiento de los hombres que luego pegan y matan, y crea mucha inseguridad en los hombres, los chicos, los niños pequeños que son realmente igualitarios. Los hombres de nuevas masculinidades alternativas, y esto impacta mucho cuando se lo decimos a adolescentes, tanto chicos como chicas, es no ser la masculinidad tradicional dominante del trío, pero tampoco
ser la masculinidad tradicional oprimida del trío. Tampoco quieren cambiar a nadie, y cada uno hace lo que quiere. No quieren cambiar a nadie. No tienen el objetivo de luchar por ningún cambio, simplemente de elegir, simplemente de pasar. Quien quiera encerrarle, sea chico o chica, depende de la pareja homosexual o heterosexual, en cualquier lugar del triángulo acosador. Y elegir a mujeres igualitarias que deseen a hombres igualitarios. No van a escoger a la niña de Ragacha, a la niña de 15 años que hace la declaración en Ragacha. Ni ahora ni después. Si le gusta eso, que haga eso. Y hay que apoyarla. Pero dicen, con nosotros, no. Y eso hace cambiar a los chicos y hace cambiar a las chicas. Y tenemos relatos de adolescentes, en este caso chicas, hacia esos chicos igualitarios y deseables de nuevas masculinidades que ya están surgiendo en muchos centros educativos. Y dice, esos chicos que sí son igualitarios, pero también se hacen valer. El de la conversación con su amigo que he puesto no se hace valer. No sirve ese tipo de hombre igualitario. Crea el hombre opresor. Nos gustan los que tienen mucho respeto, pero que son muy conscientes de que tienen mucha seguridad. Pues esta gente que transmiten esas cosas, se refiere a esos chicos, sí que después los comentarios que siento, sí que les consideramos atractivos. Bueno, y siguen relatos de adolescentes, de chicas. Lo que hay que hacer es a esos niños igualitarios darles las características que generan atractivo y generan deseo. Y una de ellas, hay más, si fuera la charla más larga ya lo sabéis que diría más, pero una de ellas es la seguridad. La seguridad. Cuando un niño de esos sabe que otro niño está acosando niñas y oye a una madre, a un padre, a un profesor, a una profesora decir, ese es muy malote, va a tener muchas novias, estamos fomentando al matón y estamos creando inseguridad en el otro. Tenemos, por problemas de tiempo, sabéis de otras charlas que hemos dicho que Yale es el primer centro de investigación científica sobre infancia. Y tiene una guía para padres. A veces me dicen que no se llama así, ya sé que en castellano no, pero bueno, es una guía para padres. Y está en castellano. Si vais por las librerías pedagógicas de Barcelona no la encontraréis. Y sin embargo encontraréis cantidad de libros sobre educación infantil basados en ocurrentes. Que si bésame mucho, que si no sé qué, que si no sé cuál. No hay forma de que llegue lo científico aquí. Ahí dan pautas muy claras. Primero, que el maltrato entre iguales es algo habitual, que no se debe trivializar y que debe empezar desde los 0 años la solución de ese problema. ¿Qué es eso de que un mordisco es una forma de expresión verbal? Como ha dicho bastante gente. No es una forma de expresión, es una agresión y se debe solucionar. Cuando se hizo el comunicado de la Unión Europea sobre educación infantil y se reunió a las y a algunos también responsables de todas las consejerías para explicárselo, de las 17 consejerías, de los 17 gobiernos, me encargaron la conferencia inicial para presentar el comunicado. Y antes hice observación de 10 horas, estuve en una comunidad de aprendizaje 03, que es la de Capón de Lérida. No vi en 10 horas ni un solo lloro, ni una sola pelea, ni un solo mordisco. Por lo tanto, se puede. Claro que se puede. Y basta con que nos pongamos de acuerdo las y los familiares y las y los profesionales de la educación y podemos lograr que desaparezca todo tipo de agresión desde los 0 años si tenemos ese objetivo. Si empezamos con que son formas de expresión, si empezamos con esas cosas, entonces indudablemente no vamos a lograr lo que nos propone la comunidad científica internacional. Y no relativicemos a los matones, no les relativicemos, hay que frenarles por su propio bien. Cuanto más pequeños sean cuando les frenemos, será mejor para las demás, para los demás, pero también para ellos. No justifiquemos, no ensalcemos, no qué malote es, cuántas novias va a tener, etcétera, etcétera.
frenémosles desde el principio. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Pues un poco ahí pues lo que ya se plantea desde la comunidad científica internacional, lo que dice el mismo informe de Yale, lo que dicen otras investigaciones, cuando plantean pues como idea inicial, ¿no? Tener en cuenta lo que también decíamos cuando al inicio la ley, ¿no? Es decir, no nos limitemos a aquello que nos han contado, vayamos a las fuentes científicas a ver qué dicen, y lo que dicen básicamente es que en la mayoría, ¿no?, de programas, en este caso que estamos desarrollando en nuestras escuelas, en nuestras ciudades, básicamente en todos los programas de convivencia, de educación por la paz, educación en valores, educación no sexista, lo hacemos, pero no tenemos en cuenta la base, ¿no? Y la base, lo que nos dice la investigación internacional es que en la base, en el 90% de los casos, la base de esa educación, de esos conflictos que vemos y que pueden ser peleas, insultos, que quizá vienen porque le ha quitado un bolígrafo, porque el otro no le deja el juguete, depende de la edad, porque alguien se fue sin avisar. Los conflictos explotan por muchos motivos, ¿no? Pero todos saben, y muchas veces el profesorado también lo sabemos, aunque no queremos verlo, provienen de esas relaciones afectivo-sexuales en las que los chicos y las chicas están socializando, y que algunas son online y otras no. Algunas las podemos ver en el aula y otras ni siquiera las vemos en el aula. Y mayoritariamente, como dicen las investigaciones internacionales, el profesorado es el que menos denuncia, ¿no? Y lo hace también porque tiene poca cobertura, porque tiene poca formación, porque básicamente la información que muchas veces nos llega no la hemos exigido desde las evidencias científicas, como ya empieza a hacerse ahora, ¿no?, como os decía al inicio. Y ahí, pues un poco, ¿cuál es la idea? Pues lo que hacemos ya también en comunidades, ¿no?, es incorporar a toda la comunidad, ¿no?, es el ir todos a una, como hablábamos al inicio también, ¿no?, de Fuenteovejuna o de Vilanova y la Geltrú, ¿no? Es esa idea de que hay que luchar por una tolerancia cero hacia la violencia, ¿no?, y de apoyar a aquellas personas que lo defienden, que lo apoyan, ¿no?, en contra de quienes quieren fomentarlo, ¿no? Es luchar contra esas masculinidades dominantes. Y una de las formas más claras y una de las formas en las que peor se está haciendo, en el caso de España, es cuando hemos empezado a incorporar, y ahí, aunque voy a ser breve, pero luego podemos discutirlo más, una de las formas que hemos introducido o donde hemos tratado de introducir, o algunas personas han querido o han visto un espacio a través del cual pues enriquecerse, es a través de lo que se ha denominado o mal denominado educación emocional, ¿no? Y desde ahí pues muchos errores, ¿no?, mucha confusión. Obviamente la educación emocional es importante, lo dicen las investigaciones, es muy importante tener un contexto libre de violencia para que los chicos y las chicas puedan trabajar a gusto y libremente, para que puedan concentrarse, para que puedan estar para lo que tienen que estar. Obviamente es importante que haya un contexto de tolerancia cero a la violencia, ¿no? Y en esa parte la educación emocional juega un papel básico, ¿no? Básico. Pero claro, ¿y eso qué significa? Y a partir de ahí pues podemos decir e inventarnos muchas cosas, ¿no? Entonces, algunas clarificaciones que quizá nos hayáis oído, otras quizá no, pero bueno, esa diferencia entre lo que son las emociones y los sentimientos, ¿no? Aunque hay una mala traducción a veces del concepto americano o del concepto inglés, ¿no?, en este caso, sí que nosotras es importante que sepamos diferenciar, ¿no? Una cosa son las emociones, y cuando hablamos de emociones podemos hablar de emociones positivas y de emociones negativas, pero cuando hablamos de sentimientos siempre hablamos de sentimientos en positivo. El sentimiento nunca incluye la violencia, nunca. Y en cambio de eso, en las escuelas, ¿cuántas veces hablamos de eso? ¿Cuántas veces lo fomentamos en nuestra clase? No en el taller que hacemos una vez a la semana porque viene alguien de fuera y nos lo hace con los chicos y las chicas. No aquella vez que toca porque es el 25 de noviembre y hay que hacer alguna cosa vinculada a la violencia de género, sino porque el día a día de las aulas conlleva que todos, el profesorado, las familias, los niños y las niñas, estamos de acuerdo en que no se permite actitudes que siguen oprimiendo a las mujeres y a los chicos, sino que hacemos todo lo contrario, ¿no? Y desde ahí, pues, la comunidad científica internacional insiste, ¿no? Hay que trabajar pues en la amistad, en el amor, en el enamoramiento, ¿no?, en el amor romántico, justo en aquello que aquí se nos dice que no debemos hacerlo. Y un ejemplo de cómo hacerlo, pues a través de algo que el movimiento feminista planteó hace mucho tiempo. No es no. Eso fue una campaña que se llevó a cabo en algunos sitios. A España llegó con mucha debilidad, pero aquí se silenció. ¿Se silenció? ¿Por parte de quién? Pues de quien dominaba y no quería que esto fuera algo que rompiera con ese triángulo acosador, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea? Pues hay que reforzar el derecho a escoger. Hay que reforzar a que las niñas, nosotras, podamos escoger también, como van a hacer las masculinidades alternativas, podamos decidir con quién queremos ir y con quién no queremos ir. Esa libertad sexual que conquistaron las feministas a inicios del siglo XX, pues debemos llevarla a cabo, pero en el sentido que ya en aquel momento plantearon algunas feministas, ¿no?, para escoger bien relaciones efectivamente liberadoras y excitantes, ¿no? Y en ese sentido, rechazar la sumisión y las presiones es clave, y enseñar
en las escuelas, no en el discurso de la ética, esto no te conviene, sino desde la práctica, desde qué nos ven a hacer, cómo nos ven a hablar de los niños y las niñas, qué les decimos en casa, cómo miramos a los alumnos y a las alumnas, a quién dotamos de atractivo y a quién no le dotamos de atractivo, de quién hablamos y a quién invisibilizamos, ¿no? Desde ese planteamiento, pues el no es importante para que los chicos y las chicas entiendan que es pues una decisión libre y no opresora, ¿no? Que es lo que algunas feministas tratamos de trabajar, o que es la libertad sexual, que no es el discurso acosador del que hablaba antes, ¿no? La libertad no consiste en ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a acordaros de que no somos princesas, somos putas. No, eso es un triángulo acosador, ¿no? Las mujeres no somos ni una cosa ni la otra y luchamos por esa libertad sexual que nos permite decir no a quien no nos gusta, ¿no? Y en esa idea, pues, ¿qué estamos haciendo en las aulas, ¿no? Esto lo hemos planteado algunas veces, pero la educación emocional muchas veces lo que hace es alimentar justo lo contrario, y eso hay que decirlo. Ya sé que no gusta, ya sé que cuando digo eso se enfada mucha gente, pero es que es nuestra responsabilidad desde el ámbito científico es decirlo, ¿no? Es decir, cuando en un aula se plantea, por ejemplo, un rincón, ¿no? Que es el rincón de los besos, y se obliga a los niños y a las niñas a ir y buscar una cartulina donde dice besa a o besa así a alguien. Eso no es no. ¿Le estamos enseñando a una niña o a un niño a escoger libremente a quién dar un beso? ¿O le estamos diciendo besa a quien yo te digo y cuando yo te digo y como yo te digo? ¿Eso es libertad? ¿Eso es desarrollo emocional? ¿O es todo lo contrario? ¿Qué les estamos enseñando a los niños y a las niñas? ¿O cuando hacemos subir a un grupo de niños y niñas a un banco sueco, rozándose unos contra los otros, cuando posiblemente el masculino dominante, el opresor, el acosador, se ríe de las niñas que hasta ese momento le han dicho no y se ven obligadas en ese momento a decir sí? No porque quieran, sino porque desde el ámbito educativo fomentamos acciones que obligan a que aquello que no quieren hacer, lo hagan. Y que muchas veces, porque no lo sabemos, permite al dominante reírse del chico que la ha defendido cuando ese chico quería meterle la mano, o de la misma chica que lo ha rechazado. Se ríe de ellos en nuestras narices. Y nosotras pensamos, qué divertido está este niño hoy. Qué equivocadas estamos de lo que a veces pasa en nuestras aulas. Por eso, ya sabéis que en comunidades de aprendizaje lo tenemos muy claro, ¿no? El profesorado solo no podemos hacer esto. Es imposible, no lo podemos lograr. Ya os he puesto el ejemplo de la Escuela Infantil de Lérida, pero lo sabéis mejor que yo porque lo vivís cada día. Nada de lo que hemos planteado aquí lo podemos hacer solos y solas, el profesorado, ni mucho menos con expertos y todavía peor con pseudoexpertos de educación emocional, entre comillas. Esto o se hace conjuntamente con los niños y las niñas, se hace conjuntamente con las personas que conviven en sus domicilios, con los niños y las niñas, o no lo podemos lograr. Esas relaciones, aquí pongo la Escuela Infantil Capón, tienen que fomentar la ayuda y la solidaridad, pero ayuda y solidaridad también entre nosotros y nosotras con las y los familiares. A veces ha habido planteamientos terriblemente antidemocráticos y antivalores, decir es que las mamás son carcas. Y yo, que soy progre, les voy, por favor, no hay cosa más antidemocrática y antifeminista y antinuevas masculinidades que eso. Tenemos que ser todos juntos, todas juntas y dialogando y cooperando en un objetivo común que tenemos, que es el éxito de todos los niños y todas las niñas, no solo en inglés, sino también en sus sentimientos. Por lo tanto, comunidades de aprendizaje, en la medida que planteamos la participación de toda la comunidad en las formas que con las evidencias de la comunidad científica internacional dan los mejores resultados en matemáticas, también es esa participación, la misma participación, la que da los mejores resultados en los sentimientos, las emociones, la vida personal de los niños y de las niñas. Ya para acabar, pues simplemente un ejemplo que
Bueno, un poco sería como volver al inicio, ¿no? Es decir, en Cataluña, supongo sabréis, también pasó en otros sitios aquí, aparecieron dos formas de comunicarse entre los chicos, el gossip y el informer, que eran dos espacios que se aprovecharon también para acosar online a compañeros y a compañeros. Podría poneros muchos ejemplos, pero de hecho solo recordar algo que Ramón ya comentó al inicio, cuando planteaba cómo la FAPAC, en el caso de Cataluña, ¿no?, venció los obstáculos y fue la primera en plantear que había que hacer algo con eso, ¿no? Eso lo digo porque a la vez que la FAPAC estaba diciendo no vamos a permitir que esto le pase a mis niñas y a mis niños, a nuestros hijos e hijas, no lo vamos a permitir. Vais a tener que hacer alguna cosa, y ante eso el Gobierno tuvo que despertar. Paralelamente a eso, en las universidades, en nuestras universidades, donde apareció por primera vez el Informer, lo que estaba pasando era que se planteaba esa plataforma, Informer en este caso en concreto, como un desarrollo innovador, un emprendedor de iniciativas de jóvenes y adolescentes, ¿no? También para que veáis un poco la confusión, ¿no? Estaban fomentando desde la universidad una herramienta que fueron las familias las que obligaron a que se tuviera que hacer alguna cosa. Lo digo porque quizá, aunque a veces nos pueda costar más o menos saber cómo reaccionar o cómo responder, si no somos nosotras y nosotros va a acabar siendo la sociedad, ¿no?, que nos vaya pidiendo responsabilidades, como ya se hace en otras partes del mundo, sobre qué hacemos en nuestras aulas, cómo lo hacemos y cómo favorecemos precisamente unas relaciones más igualitarias y más excitantes, ¿no? Y en esa línea, pues cerrar con la cita que os ponía al inicio, ¿no?, cómo cada vez más son las mujeres y las niñas, también aquí en el País Vasco, las que están pidiendo ese derecho, ¿no?, de que en las teorías y en las prácticas se basen en evidencias científicas para que luego ellas y ellos puedan elegir y escoger qué quieren hacer, pero a partir de esas evidencias científicas que les permitan, pues, ejercer esa libertad, ¿no?, de ir venciendo las resistencias que quieren seguir manteniéndolas en la ignorancia, con las gravísimas consecuencias que, como hemos visto, tienen para ellos y para sus hijas. Y con esto, pues...